Hola chicos, ¿cómo están? Volvemos con las clases de estadística. En este caso vamos a ver la unidad 3 y vamos a empezar con lo que son los resúmenes estadísticos. Un resumen estadístico es el resumen de la información que hay del contenido de las observaciones. En esto tratamos de dar una idea de lo que es el comportamiento de los datos y las características de las frecuencias. En una distribución de frecuencias de una variable contiene distintas características o propiedades. Vamos a ver ahora las más importantes y vamos a describirlas. Para empezar, las características pueden ser la simetría, la kurtosis, la tendencia general de datos y la variabilidad del conjunto de datos. Bueno, empecemos por la tendencia central de los datos. Básicamente es la tendencia general que se observa en la distribución de frecuencias en una variable. Básicamente es una síntesis de cómo se presenta una variable en un conjunto de datos. Estos se pueden cuantificar con las medidas de tendencia central, que vendrían a ser la moda, la mediana y la media. Bueno, ahora vamos a continuar con la variabilidad de conjunto de datos. En este caso, cuando hablamos de la variabilidad, vamos a diferir entre los valores de la variable y el grado de concentración que hay en las observaciones. Cuanto menor variabilidad hay, significa que hay más concentración de los casos, es decir, que estamos hablando de una muestra más homogénea. En el caso de que haya más variabilidad, significa que estamos hablando de que hay más dispersión en los casos, por lo tanto es una muestra más heterogénea. Entonces, cuanto mayor variabilidad, menor homogénea. Cuanto menor variabilidad, mayor homogeneidad hay. Para medir esto, vamos a utilizar las medidas de variabilidad. En el caso de que se tornen las medidas con la media, vamos a estar hablando de usar medidas como la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. Hay otras que no toman como de referente a la media. Entonces estaríamos hablando de medidas como la amplitud total, la amplitud semi-interactil y la entropía. Continuando con la kurtosis, esta expresa básicamente el grado de apuntamiento de la curva que representa la distribución de frecuencias. En cambio, cuando hablamos de la simetría, hacemos referencia a que los datos están distribuidos de forma equilibrada por debajo o por encima de lo que sería la tendencia general. Vamos a continuar hablando de las medidas de posición. Se pueden utilizar como índices que revelan la puntuación con respecto a un grupo determinado. Pueden mostrar el porcentaje de una muestra que queda por debajo de un valor de una variable determinada. Y también sirven para caracterizar a la distribución de frecuencias. Vamos a explicar un poquito qué es un centil o un percentil. Son básicamente 99 valores de la variable que se dividen en una distribución de 100 secciones. ¿Cómo se representan? Con la letra C con un número en su subíndice. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo hablo del C28 una puntuación, estoy diciendo que esa puntuación está por debajo del 28% y que esa puntuación está, o sea, el resto de esa puntuación está por encima del 72%. Eso puede ser un ejemplo. Bueno, ahora voy a explicar qué son los deciles o un decil. Básicamente son 9 valores de una variable que dividen a la distribución en 10 secciones, cada una contenida por la décima parte de las observaciones. Estas están representadas por la letra D con un número en su subíndice. Por ejemplo, podemos hablar de D1. Esto significa que este supera el 10%, pero es superada por el 90%. Otro ejemplo es el D2, que también supera el 20%, pero es superado por el 80%. Bueno, ¿qué son los cuartiles o un cuartil? Básicamente un cuartil divide el recorrido de una variable en 4 partes. Son 3 puntuaciones que divide la distribución en 4 partes. El cuartil 1, que se representa con la letra Q, representa 25. El cuartil 2, un 50, y el cuartil 3, un 75. Entonces, por ejemplo, el cuartil 1, que representa 25, dice que el 25 está por debajo, 25%, y el 75 está por encima, 75%.